Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar. Esta es la discusión 10 sobre la unidad 5, temperatura. Física 2 de la semana 11 y los contenidos a desarrollar son del 5.1 al 5.6.2. Este es el grupo 17. Vamos a resolver de la parte B la pregunta 4 y de la parte D los problemas 3, 6 y 9. Pero antes vamos a hacer un breve resumen de la teoría de los contenidos mencionados. Unidad 5, temperatura. Temperatura, concepto. Entramos hoy a la tercera área. Física 2 comprende 3 áreas. Una de fluidos, otra de ondas y la otra termodinámica. Hoy entramos en el área de termodinámica. ¿Qué es termodinámica? Termodinámica es el estudio de las transformaciones de energía donde interviene calor, trabajo mecánico y otras formas de energía, así como la relación entre las transformaciones y las propiedades de la materia. El concepto de temperatura origina en las ideas cualitativas de caliente y frío, basada en nuestro sentido del tacto. Muchas propiedades de la materia que podemos medir dependen de la temperatura. Ejemplo, la longitud de una varilla de metal, la presión del vapor de una caldera, la capacidad de un alambre para conducir corriente eléctrica, el color brillante de un objeto muy caliente. La temperatura también se relaciona con la energía cinética de las moléculas de un material. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos con teoría cinética de los gases. Para usar la temperatura como medida de calidez o de frialdad, necesitamos establecer una escala de temperatura. Para ello podemos usar cualquier propiedad medible de un sistema que varíe con su calidez o frialdad. Es decir, que sea sensible a los cambios de temperatura. Aquí tenemos un termómetro de vidrio con mercurio o etanol. Un depósito con mercurio, cuando aumenta la temperatura, pues vaso capilar. Entonces esta columna L aumenta L y así podemos establecer una escala relacionando esa longitud con diferentes valores de temperatura. Entonces los cambios de temperatura
hacen que cambie el volumen del líquido, pero aquí se manifiesta a través de esta longitud de temperatura, hacen que cambie la presión de un gas. Un gas encerrado, acá, si mantenemos constante el volumen de ese gas, al cambiar la temperatura, entonces cambia su presión. Pero nosotros estamos leyendo valores de presión aquí, pero podemos establecer una escala de temperatura y no estar leyendo presión, aunque en realidad es presión lo que está variando. Ahí en el medidor, por supuesto. Propiedades termodinámicas. Las propiedades termodinámicas tienen la expansión, la presión, la resistencia eléctrica. Pueden usarse para hacer un termómetro, es decir, utilizando la expansión o dilatación, utilizando presión, cambios de presión, o utilizando la resistencia eléctrica, relacionado a los cambios de temperatura. Equilibrio térmico. ¿Qué es equilibrio térmico? Cuando un termómetro en contacto con un objeto se estabiliza, es decir, ya no causa cambio en el sistema, entonces decimos que está en equilibrio térmico. Es decir, el termómetro se pone en contacto con el objeto y va a ir variando el valor indicado. El encuentra equilibrio. Con un material aislante, transferencia de energía a través de él. La temperatura cambiando al objeto llega energía. Más adelante vamos a ver energía en forma de calor. Pero no permite, o si lo hace es con gran lentitud. Sistema termodinámico, tipos de sistemas. Hay sistemas cerrados, abiertos y aislados. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Variables termodinámicas. Es permítanme. Bueno, estamos hablando de los sistemas. Un sistema termodinámico es de material por energía. Entonces la masa se mantiene constante en un sistema cerrado, pero si hay transferencia de energía, como en forma de trabajo mecánico o en forma de calor, con el entorno. Sistema abierto es aquel que intercambia energía y materia con el entorno, ese es el abierto. Sistema aislado es aquel que no intercambia materia ni energía. Eso es sistema aislado.
con el entorno, es decir, sus alrededores. Variables termodinámicas son magnitudes, o sea, cantidades físicas que se emplean para describir el estado de un sistema termodinámico. Generalmente nuestro sistema va a ser un gas. Para un gas, pues las variables termodinámicas son masa, volumen, presión, temperatura. Temperatura y equilibrio térmico, ley cero de la termodinámica. Enunciado de la ley cero de la termodinámica. Si dos sistemas, A y B, están cada uno en equilibrio térmico con un tercer sistema, es decir, el sistema C, entonces A y B estarán en equilibrio térmico entre sí. Entonces la cuestión es que tenemos dos sistemas, A y B. Tanto A como B están en equilibrio con C. Entonces decimos que A y B también estarán en equilibrio térmico entre sí, por tener la misma temperatura que tiene C. Formulación de la ley cero en función de la temperatura. Existe una magnitud escalar denominada temperatura, que es una propiedad de todos los sistemas termodinámicos en equilibrio. Dos sistemas están en equilibrio térmico si y solo si sus temperaturas son iguales. Así pues, la ley cero define el concepto de temperatura y permite construir termómetros y utilizarlos. En esta figura tenemos dos sistemas. El sistema A a la temperatura T sub A y el sistema B a la temperatura T sub B, pero están separados por una pared, digamos, que no permite que a través de ella haya intercambio de ninguna clase. No energía, pero si la eliminamos, como en la figura B, entonces observen que A y B intercambian energía hasta que logren el equilibrio térmico, es decir, cuando los dos están a una temperatura que no va a ser ni la de cuando ya no hay energía que químico y están a la misma temperatura, decimos están en equilibrio térmico. Relación temperatura, propiedad termométrica. Propiedad termométrica. Propiedad de una sustancia que varía con los cambios de temperatura. Es decir, es una propiedad de una sustancia que sea sensible a los cambios de temperatura. Esa es una propiedad termométrica. Ejemplo, el volumen de un líquido. Como en el caso del termómetro, que vimos el termómetro de vidrio, donde el líquido es mercurio. Entonces es sensible a los cambios de temperatura, aumenta su volumen y por la forma como está fabricado, pues solo tiene libertad de moverse, o cuando crece su volumen, por un tubo capilar. La presión de un gas conservado a volumen constante. Tenemos un volumen, un gas, y de alguna forma mantenemos constante este volumen. Entonces la presión cambia con los cambios de temperatura. Por lo tanto, se vuelve una propiedad termométrica. La resistencia eléctrica de un alambre, es decir, la resistencia cambia con los cambios de temperatura.
la longitud de una tira metálica. Tenemos una tira metálica y su longitud va a cambiar con los cambios de temperatura. El color del filamento de una lámpara eléctrica. Su color cambia según los cambios de temperatura. Sea X valor de una propiedad termométrica todavía no especificada. La temperatura es función de X. Escogemos la relación más simple, una relación lineal. T asterisco igual a A por X. A es constante y T asterístico, altura del dispositivo en sí. Una auténtica temperatura Kelvin. Valor de A con solo medir X en el punto triple del agua. Obteniendo el valor de X en el punto triple del agua, entonces tenemos esta relación. T asterisco en función de X va a ser igual a 273.16 por X entre X en el punto triple. Termómetros y escala de temperatura. Punto triple del agua. Sistema donde el hielo, el agua líquida y el vapor de agua coexisten. Es decir, el sólido. Lo mismo el hielo no se convierte en líquido ni gas o vapor. Y el vapor pues no se convierte en líquido ni en sólido. Esto ocurre a la presión atmosférica en un punto muy cercano de congelación del agua. Entonces se le conoce como punto triple del agua. Sistema donde pueden coexistir hielo, agua líquida y vapor de agua. Y tenemos un esquema, una figura. Aquí hay vapor de agua. Aquí agua líquida, por supuesto, y aquí hielo. Entonces, vapor de agua, agua líquida y hielo están sin tenemos una mezcla de agua, hielo y un frasco al vacío. Entonces, Kelvin. Eso corresponde a 0.01 Celsius. El Kelvin, unidad base de la temperatura en escala Kelvin, se define como 1 entre 273.16. Eso es el grado que conocemos como Kelvin, de la temperatura del punto triple del agua. El tamaño del grado de escala Kelvin, es decir, un Kelvin, es igual a la del grado de una escala Celsius. Es decir, en una escala de temperatura, la distancia entre dos marcas que corresponden a un grado Celsius también es el mismo para un grado en Kelvin. Esto lo que indica es que los deltas son iguales. O sea, un delta Kelvin es igual a un delta de temperatura en grados Celsius.
escala de temperatura Celsius, llamada antes escala centígrada, porque dividieron entre 100 en 100 grados desde dos puntos, el punto de congelamiento del agua y el de ebullición. Entonces, se basa en dos puntos de calibración, el punto normal de congelamiento del agua, definido como 0 grados Celsius, y el punto normal de ebullición del agua, definido como 100 grados Celsius. Entonces, tenemos la relación entre la temperatura en Celsius y la temperatura en Kelvin. Resulta ser, pues, que T en Celsius va a ser igual a T, temperatura Kelvin, menos 273.15. 0.00 grados Celsius es el punto de congelación del agua. Y 99.975 grados Celsius es el punto de ebullición del agua a la presión de una atmósfera. Ingeniero, una pequeña duda. Dígame. Ese 273.15 es un valor constante, ¿o de dónde sale? Es que, vaya, ya vamos a ver que la temperatura en Kelvin es una temperatura absoluta que comienza de cero. Comienza de cero y cuando llega al valor de 0 en Celsius, entonces le corresponde 273.15. Ok, muchas gracias. Comenzando de 0. Por lo tanto, no existe una temperatura en Kelvin negativa, porque comienza de 0, es absoluta. En Celsius sí. Celsius no es absoluta. Hay de 0 valores positivos y de 0 valores negativos. Pero en negativo puede llegar hasta menos 273.15, que es hasta el 0 Kelvin. Escala de temperatura Fahrenheit. Es otra escala que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con escala Celsius, Kelvin y Fahrenheit. La escala de temperatura Fahrenheit también se basa en dos puntos fijos. El 32 grados Fahrenheit, punto normal de congelación del agua, y el 212 grados Fahrenheit, punto normal de ebullición del agua. Entonces, la relación entre la temperatura medida en Fahrenheit y la temperatura medida en Celsius es la siguiente. T sub F igual a 9/5 de T sub C más 32. Eso nos puede servir para transformar, o más bien dicho, encontrar los grados en Fahrenheit que son equivalentes a los grados en Celsius. 98.6 grados Fahrenheit es la temperatura bucal normal del cuerpo humano. Un intervalo de 9 grados en Fahrenheit corresponde a un intervalo de 5 grados Celsius. En una escala, pues el tamaño que le corresponde a 9 Fahrenheit es exactamente igual al que le corresponde 5 grados Celsius. Así que aquí tenemos esta relación para transformar grados Fahrenheit a Celsius o grados Celsius a Fahrenheit. Aquí tenemos las tres escalas. Como pueden observar lo siguiente, pues la escala Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Punto de ebullición del agua. En Kelvin es 373.125. Es decir, después del 0 Celsius, del 100 de Celsius, porque en Celsius es 100 el punto de ebullición.
A esos 100 le aumentamos 273 y ahí tenemos en Kelvin. En Fahrenheit es 212. La temperatura corporal, es decir, nuestra temperatura es de 310.15 Kelvin, que le corresponde a 37 grados Celsius, que es 98.6 grados Fahrenheit. Nivel aceptado de comodidad, es decir, estamos hablando de la temperatura del clima, que es cómodo, es 293 en Kelvin, 20 grados Celsius y 68 grados en Fahrenheit. Claro, este es para otras zonas. Para nosotros, pues, ya como estamos acostumbrados a vivir en un país cálido, ya nosotros 20 grados ya comenzamos a sentir frío. Pero en el mundo, en promedio, esta es la temperatura, digamos, de gran comodidad, donde alguien, de la mayoría en todo el mundo, pues, se siente bien, no siente que la tiene muy elevada la temperatura, ni que la tiene muy baja. Y es un error decir que tenga calor o que no tenga calor. Calor es otra cosa, lo vamos a ver después. Estamos hablando de temperatura. Por supuesto, si tenemos la temperatura arriba de 20, o en el caso de nosotros, arriba de 28, ya comenzamos a sentirnos incómodos. Y si la tenemos a menos de 20, también sentimos incomodidad, frío. Punto de congelación del agua en Kelvin, ya dijimos, es 273.15. Este es el valor que se mide desde el cero absoluto. El cero absoluto aquí lo tenemos, miren. Cero absoluto, ya vamos a llegar allí. En la escala Celsius, eso le corresponde a 0 grados. Recordemos, el Celsius es una escala relativa, hay valores negativos y positivos. En Fahrenheit, 32 grados. Como pueden observar, y vamos a hacer un ejercicio donde cuando la escala en Celsius, Fahrenheit, están indicando 90 grados, pues observen que en las dos escalas, ya sea Fahrenheit o Celsius, tenemos la misma lectura. Menos 40 grados Celsius, bien vamos a medir menos 40 grados. Coinciden esos valores. Y abajo tenemos el punto de ebullición del nitrógeno. Está bien cerca del cero, 77 Kelvin. En Celsius es menos 196 y en Fahrenheit menos 321. Cero absoluto, es decir, supuestamente no hay temperatura abajo de 0 Kelvin. Este es el cero absoluto, esta es la referencia, aunque hay algunas opiniones de temperatura, el cero absoluto, y comparando con el cero del Celsius, pues le corresponde a menos 273.15 y en Fahrenheit a menos 459.67 Fahrenheit. O sea que estos son los valores de referencia, el valor que corresponde al cero absoluto en Kelvin. Termómetro de gas y la escala Kelvin. Escala de temperatura Kelvin. Escala Kelvin y temperatura absoluta. El termómetro de gas a volumen constante, y aquí vemos un esquema, por supuesto un esquema sencillo, solo para comprender. Consta de un manómetro, un depósito con mercurio,
con una manguera que es flexible, de tal forma que nosotros podemos mover esta parte hacia arriba o hacia abajo para mantener un volumen constante en el gas. Entonces, este es el bulbo y este es un capilar. Aquí tenemos la diferencia de niveles H para controlar la diferencia de presiones entre este punto y este punto. Entonces, este es un termómetro de gas, o sea, tenemos un gas ahí a volumen constante. Por lo tanto, vamos a estar viendo que la presión va a estar variando con los cambios de temperatura a volumen constante. El procedimiento es que se sumerge el matraz o bulbo lleno de nitrógeno en un baño de punto triple. En el manómetro se lee la presión del punto triple del gas contenido. Y B, se sumerge el matraz o bulbo en un baño cuya temperatura se requiere medir. Y se lee la nueva presión y se calcula T. Es decir, nosotros leemos presiones y con esta ecuación calculamos temperatura. La temperatura en función de la presión es igual a 273.16 Kelvin multiplicado por la presión que estamos midiendo entre la presión que midió cuando se colocó en el punto triple. Esto nos sirve para el termómetro de gas a volumen constante. Entonces, los cambios de presión están relacionados con los cambios de temperatura. Aquí tenemos unos gráficos. La escala vertical es la temperatura en Kelvin, que está desde 0 hacia arriba. Cada espacio de estos es punto, una décima de Kelvin. Y la escala horizontal tenemos presión del punto triple. En torno, es una medida de presión. Las curvas, la primera obedece al oxígeno, el gas oxígeno. La siguiente curva es aire, que lo tomamos como que fuera un gas, el aire. La siguiente es el nitrógeno. Le sigue la del helio y por último la del hidrógeno. Observemos que cuando la presión está bajando, las curvas se van acercando. Y en el cero presión, todas convergen en este punto. Entonces, a medida que la temperatura del gas nitrógeno en un termómetro de gas a volumen constante se reduce de 800 a 400 y luego a 200, se refieren a estos puntos. 800, 400 y 200. La temperatura reducida del sistema se acerca al límite correspondiente a la presión de 0. Otros gases se aproximan al mismo límite. El intervalo entero de la escala vertical es cerca de 1 Kelvin en condiciones normales. T, temperatura del sistema. Se define una escala de temperatura de gas ideal como T igual a 273.16 Kelvin por el límite de P entre P sub TR, es decir, cuando la presión del punto triple tiende a ser 0. Entonces, el límite de la presión entre la presión del punto triple, cuando la presión del punto triple tiende a ser 0. Eso es a volumen constante.
Gas ideal, aquel que produciría las mismas temperaturas T en todas las presiones, sin necesidad de extrapolación. Siendo temperatura fundamental es gas. Escogemos el termómetro de gas como está, porque ninguna de sus propiedades del gas que está utilizando intervienen en su funcionamiento. Para conseguir medir un Kelvin se emplea helio a baja presión, que sigue siendo gas a temperatura más baja que cualquier otro. Aquí tenemos una tabla de temperatura, esta la pueden ver en cualquier libro, pero esta parece que le he sacado de, no sé si de Rennie. Sistemas y temperaturas en Kelvin, para que tengan una idea. Las temperaturas medidas con un termómetro de gas a volumen constante son verdaderas temperaturas Kelvin, en el intervalo donde el termómetro puede usarse. Escala internacional de temperatura. En la práctica, el termómetro de gas sirve solo para establecer ciertos puntos fijos, con los cuales después se calibran otros termómetros secundarios, más fáciles de usar. Aquí tenemos otra tabla donde aparece la sustancia, el estado que se encuentra, por ejemplo, en el punto de ebullición, punto triple, y la temperatura correspondiente en Kelvin para esta sustancia en estos puntos. Punto triple, punto de ebullición, punto de congelación. La escala internacional de temperatura ha sido adoptada para calibrar los termómetros designados al uso científico o industrial. Bueno, hasta aquí la teoría sobre los puntos que vamos a utilizar. No sé si tienen alguna pregunta. Todo esto lo pueden leer en Rennie, la quinta edición. Bueno, de la pregunta 4. ¿En qué temperatura coinciden las escalas Fahrenheit y Kelvin? Es decir, hay cierta temperatura donde si leemos con la escala Fahrenheit o leemos con la escala Kelvin, tenemos la misma lectura, la misma cantidad. Entonces, para resolver y contestar la pregunta, pues acordémonos de la relación que hay entre la temperatura en Celsius y la temperatura en Kelvin. T sub C igual a T menos 273.15. T es temperatura la temperatura en Fahrenheit es igual a 9/5 de la temperatura en Celsius más 32. Entonces voy a sustituir en lugar de T sub C el valor de arriba para que ya esté la temperatura en Fahrenheit relacionada con la temperatura en Kelvin. Entonces escribimos que la temperatura en Fahrenheit es igual
a 9/5 de la temperatura T 273.15 más 32. Va. Entonces reescribo temperatura en Fahrenheit igual 9/5 de la temperatura T menos 273.15, pero el valor de temperatura en Fahrenheit es igual al valor de temperatura en Kelvin, porque eso nos están pidiendo. ¿Para qué temperatura? Porque aquí en lugar de T yo puedo poner porque la 273 puntos más. Multiplico 9/5 es multiplico por T y luego lo por menos 200. Multiplico 1 por T y lo paso al otro lado, voy a tener T sub F menos 2.8 T sub F. De acá el 1.8 multiplico por menos 273.15 y luego le sumo el 32, me va a quedar menos 459.67. Ahora los signos, pues ven, se cancelan, divido este número entre 0.8 y así obtengo la lectura. Debe ser 574.588. Esa es la lectura a que vamos a leer, ya sea en la escala Fahrenheit o en la escala Kelvin. Entonces expresamos que vamos a leer a 574.59 grados Fahrenheit. Es decir, como aquí tengo los literales A, B, C, D, he expresado esa cantidad tal como aparece en C. Entonces, la respuesta es el literal C. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, ingeniero, todo claro de momento. Vale. Pasemos al problema ya de la parte D. Esta era la pregunta de la parte B. Vamos a ponerle aquí B. Y este es el problema 3, es de la parte D. ¿A qué temperatura las lecturas de dos termómetros, uno de ellos graduado en escala Celsius y el otro en escala Fahrenheit, indica la misma lectura? Pues prácticamente la misma dificultad del ejercicio anterior, solo que aquí en escala Celsius y Fahrenheit. Bueno, ya vimos en la que piden a menos 40. Lo vamos a demostrar haciendo pues
lo que de T sub C más 32. Esa es la relación que hay entre grados Fahrenheit, la temperatura en Fahrenheit y la temperatura en Celsius. O sea que también puedo despejar T sub C y vendría a ser igual a T sub F menos 32 por 5 novenos. Pero la temperatura que vamos a leer es el mismo valor. Es decir, la temperatura en Fahrenheit va a ser igual a la temperatura en Celsius y simplemente le voy a llamar T. Entonces voy a ocupar esta T como es la misma, en lugar de T, dejar de ahí. Es decir, aquí 9 quintos es 1.8. Entonces voy a tener T, eso es 32. Entonces 1 menos 1.8 me queda menos 0.8 de T. Y eso es 32. Dividimos 32 entre menos 0.8. Entonces T es menos 40 grados Fahrenheit o menos 40 grados Celsius. Entonces, en menos 40 es que los dos termómetros coinciden con la lectura, cuando están a menos 40. Si no hay preguntas, pasamos al problema 6. De mi parte todo. Los puntos de fusión y ebullición normal del alcohol etílico 5 grados Celsius, respectivamente. Convertir esas temperaturas a grados Fahrenheit. Entonces aquí solo es de convertirlo, utilizar la misma expresión. Entonces,
Entonces multiplicamos 1.8 por 78.5 y le sumamos 32. Y así obtenemos la temperatura en Fahrenheit. $1.8 por 78.5 más 32. Y nos da 173.3. Entonces, a temperatura de 78.5 en Celsius, convertida a Fahrenheit, es 173 .3. Bueno, solo era de transformar los grados Celsius a grados Fahrenheit. ¿No hay preguntas? Todo claro. Está bien fácil, ¿verdad? Vale, entonces pasemos al problema 9. En un termómetro de gas a volumen constante, la presión en el bulbo en el punto triple del agua es 40 milímetros columna de mercurio. Calcule A, la presión a 300 Kelvin y B, la temperatura cuando la presión es 25 milímetros columna de mercurio. Entonces, se conoce que la presión en el punto triple, para presión utilizamos P minúscula. En el punto triple del agua, milímetros de una columna de mercurio. Entonces, literal A, nos preguntan cuál es la presión a $300 Kelvin. Y en literal B, cuál es la temperatura cuando la presión es 25 milímetros columna de mercurio. Entonces la temperatura en función de la presión, ya vimos que es 273 punto por la presión entre la presión en el punto triple. Entonces, para el literal A, la temperatura es 300. Kelvin es igual
a 273.16 Kelvin. Por la presión entre 40, esa es la presión del punto triple, milímetros columna de mercurio. Entonces aquí los Kelvin se van a cancelar y nos va a quedar unidades de presión expresadas como milímetros columna de mercurio. Entonces dividimos estos 300 entre 273.16 y luego multiplicamos por 40. Y así encontramos que el valor de la presión 3 columna de mercurio. Es decir, columna de mercurio. Estamos trabajando con dos significativas, ya que aquí así el valor de la presión con dos cifras nada más, 40 milímetros, entonces nosotros así le expresamos 44. Para B, para el literal B, la temperatura intrínseca en función de la presión simplemente le voy a llamar T, va a ser igual a 273.16 Kelvin por, si fuera 25, dice la presión, milímetros columna de mercurio, y acá los 40 milímetros columna de mercurio. Como pueden observar, pues no importa que metamos milímetros, no es necesario pasarlo a pascales porque se eliminan milímetros y milímetros, queda eliminado y nos va a quedar. Por lo tanto, la temperatura corresponde es 170 .725 Kelvin. Es decir, podemos, o con tres cifras, simplemente 171 Kelvin.